El sobre estaba sobre mi escritorio cuando llegué esa mañana, y supe antes de abrirlo que algo había terminado para siempre. No por intuición, ni por algún instinto místico que me hubiera avisado con antelación. Lo supe porque Rodrigo Salcedo, mi abogado, mi socio durante 11 años, el hombre que había firmado junto a mí cada contrato importante de mi vida, nunca dejaba sobre sin nombre en escritorios ajenos. Rodrigo siempre llamaba. Rodrigo siempre explicaba. Rodrigo nunca evitaba la cara de nadie. Excepto esa mañana. El sobre decía simplemente, léelo solo. Mi nombre es Andrés Villarreal. Tengo 43 años. Construí una empresa de tecnología financiera desde un departamento de 2 cuartos en Monterrey, con 2 socios y un préstamo que tardé 4 años en pagar. 16 años después, esa empresa valía algo. Valía lo suficiente como para que un fondo de capital privado de Nueva York pusiera sobre la mesa una oferta de adquisición por $15 millones. 15 millones que representaban no solo dinero, sino la prueba de que todo lo que había sacrificado, el matrimonio, los fines de semana, la salud de mis 30 y tantos, había valido algo. Rodrigo Salcedo era el arquitecto legal de ese acuerdo. El hombre que conocía cada cláusula, cada anexo, cada número. El hombre en quien yo había depositado no solo mi confianza, sino mi firma en blanco. El sobre contenía una sola hoja. 3 párrafos. Rodrigo me pedía que, durante el cierre de la transacción, programado para el viernes siguiente, 5 días después, yo confirmara ante los representantes del fondo que ciertos activos tecnológicos que figuraban en el balance habían sido desarrollados íntegramente dentro de la empresa. Sin licencias de terceros. Sin acuerdos previos que pudieran comprometer la propiedad intelectual. Me pedía que lo dijera con convicción, frente a abogados, frente a auditores, frente a gente que grabaría cada palabra. Me pedía que mintiera. Antes de seguir, dime en los comentarios desde donde me estás viendo. Quiero saber quién está del otro lado mientras cuento esto. Releí la hoja 4 veces. Cada lectura me dejaba con una sensación diferente, primero incredulidad, luego confusión, luego una incomodidad que no sabía dónde ubicar en el cuerpo, y finalmente algo más frío y más peligroso que la rabia. Una pregunta. Una sola pregunta que empezó a crecer desde el centro del pecho hacia afuera. ¿Por qué Rodrigo necesitaba que yo dijera algo que, según él mismo me había asegurado durante meses, era verdad? Si era verdad, no necesitaba que yo lo dijera. Si necesitaba que yo lo dijera, era porque no era verdad. Llamé a su celular. No contestó. Llamé a la oficina. Su asistente me dijo que estaba en reuniones todo el día. Le dejé un mensaje que no era un mensaje sino una advertencia. Dile que si no me llama antes de las 2, voy a su oficina y entro sin avisar. A las 2:15, Rodrigo llamó. Su voz sonaba diferente. No nerviosa exactamente. Controlada de una manera que requería esfuerzo. Como alguien que ha ensayado la conversación y aún así sabe que puede salirse de guión en cualquier momento. Andrés, necesito que confíes en mí. Rodrigo, necesito que me expliques qué significa esa hoja. Hubo una pausa larga. El tipo de pausa que no es duda sino cálculo. Hay un detalle técnico en la documentación de propiedad intelectual. Nada grave. Pero si los auditores lo encuentran antes del cierre, pueden usarlo para renegociar el precio. Podríamos perder 2 o 3 millones en el último momento. ¿Qué detalle técnico? Un acuerdo de licenciamiento de hace 8 años. Con una empresa que ya no existe. Técnicamente, hay una ambigüedad sobre quién posee ciertos módulos del sistema base. Me quedé en silencio. 8 años atrás. Rodrigo había redactado ese acuerdo de licenciamiento. Rodrigo sabía exactamente lo que decía. Rodrigo había construido el cuarto encima de una grieta y ahora me pedía que pusiera mi nombre sobre la grieta para taparla. ¿Y si simplemente lo divulgamos y lo resolvemos de manera transparente? No hay tiempo, Andrés. El cierre es el viernes. Si abres esa caja ahora, el fondo se retira. Estos fondos no toleran sorpresas de última hora. He visto deals de 20 millones caerse por menos. La lógica era seductora.
Rodrigo siempre había tenido ese don, hacer que sus intereses sonaran como tu protección. Y durante 11 años, yo le había permitido esa confusión porque los resultados habían sido buenos. Pero esa tarde, sentado en mi escritorio con el sobre aún frente a mí, algo dentro de mí decidió no confundir las dos cosas. Déjame pensarlo, dije. No hay mucho tiempo para pensar, Andrés. Rodrigo. Déjame pensarlo. Esa noche no dormí. No porque estuviera angustiado, aunque lo estaba, sino porque estaba trabajando. Saqué todos los archivos del acuerdo de licenciamiento de 2016. Los leí con una atención que nunca les había dedicado, asumiendo siempre que Rodrigo los había revisado por mí. Y mientras los leía, empecé a ver cosas. Cláusulas que protegían a una sola parte. Números que no cuadraban con lo que recordaba haber negociado. Una fecha de renovación automática que había pasado sin que nadie me avisara. Y en el margen de uno de los documentos escaneados, escrito a mano con una letra que no era mía ni de ninguno de mis socios anteriores, un número de cuenta y las iniciales RS. RS Rodrigo Salcedo. Si esta historia te está tocando de alguna manera, tómate un momento para dar like y suscribirte. Eso ayuda muchísimo a que este canal crezca. Pasé los 3 días siguientes haciendo algo que Rodrigo nunca hubiera esperado de mí, contraté a otro abogado. Una mujer llamada Carmen Ituarte, especialista en litigios corporativos, con una reputación de destrozar acuerdos fraudulentos en tribunales de 3 países. Le entregué todo. Los archivos, el sobre, la grabación de la llamada, que había tenido la precaución de hacer sin avisar, y las notas que había tomado durante esas noches de insomnio productivo. Carmen tardó 36 horas en volver con sus conclusiones. Cuando lo hizo, su cara no tenía la expresión de alguien que trae malas noticias. Tenía la expresión de alguien que acaba de encontrar lo que estaba buscando. El acuerdo de licenciamiento de 2016 había sido estructurado deliberadamente para crear una ambigüedad de propiedad intelectual. La empresa licenciante, técnicamente disuelta, pero con activos registrados bajo una sociedad holding, pertenecía, a través de 2 capas corporativas, a Rodrigo Salcedo. Él había creado el problema. Había esperado 11 años. Y en el momento exacto en que mi empresa valía suficiente para que importara, había decidido cobrar. No en efectivo. No de manera directa. Su plan era que el fondo descubriera la ambigüedad durante la due diligence, renegociará a la baja, y entonces Rodrigo, a través de su holding, presentara una reclamación sobre los módulos disputados, cobrando una parte de la diferencia como compensación por licencia retroactiva. Millones. Sobre mi espalda. Con mi firma. Quédate conmigo, porque lo que pasó después lo cambió todo. El viernes del cierre llegó como llegan los días que uno ha anticipado demasiado, con una normalidad que desconcierta. El fondo había enviado a 4 representantes y 2 abogados. Rodrigo llegó con su traje azul marino de siempre, su maletín de cuero café, esa sonrisa que yo había confundido durante 11 años con lealtad. Me estrechó la mano con firmeza en el estacionamiento. ¿Listo?, me preguntó. Completamente, dije. Carmen Ituarte entró a la sala de juntas 2 minutos después de que comenzara la reunión. Rodrigo la vio y algo en su postura cambió, pero solo por un segundo. Se recuperó rápido. Ese era su talento. Señores, dije, dirigiéndome a los representantes del fondo antes de que nadie más pudiera hablar, antes de continuar con el cierre. Necesito hacer una divulgación voluntaria sobre un elemento de la propiedad intelectual que requiere atención. El silencio en la sala fue absoluto. Rodrigo intentó interrumpir. Andrés, creo que esto puede manejarse después de él. Rodrigo. Mi voz era tranquila. Demasiado tranquila, quizás, para el nivel de lo que estaba a punto de suceder. Por favor, déjame terminar. Y durante los siguientes 20 minutos, con Carmen a mi lado y los documentos proyectados en la pantalla de la sala, expliqué todo. El acuerdo de 2016. La ambigüedad creada intencionalmente. La estructura corporativa que conectaba a la empresa licenciante con el abogado sentado al otro lado de la mesa.
La grabación de la llamada en la que ese mismo abogado me pedía que mintiera frente a auditores. Y la conclusión legal de Carmen, que la ambigüedad, una vez divulgada y analizada correctamente, no afectaba la validez de la propiedad intelectual de mi empresa. Porque el acuerdo original había sido redactado con dolo por alguien en conflicto de interés, lo que lo hacía anulable. Rodrigo no habló durante toda la presentación. Lo observé de reojo en varias ocasiones. Su cara no mostraba colapso emocional, ni rabia, ni vergüenza. Mostraba el procesamiento frío de alguien que entiende, en tiempo real, que ha perdido. No solo este acuerdo. Todo. Los representantes del fondo pidieron un receso de 2 horas. Cuando regresaron, confirmaron que, con la divulgación voluntaria y la documentación legal de Carmen, procedían con el cierre en los términos originales. 15 millones. Sin renegociación. El dolo de Rodrigo había quedado en evidencia precisamente porque yo había hecho lo contrario de lo que él me pedía, decir la verdad antes de que alguien más la encontrara. Rodrigo fue denunciado ante el Colegio de Abogados 3 semanas después. La investigación encontró otros casos. Otros clientes. Otras estructuras similares construidas con paciencia durante años. No fui el primero. Probablemente hubiera sido el más lucrativo. Firmé los documentos del cierre en una tarde de octubre que olía a lluvia próxima. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Adentro, yo guardaba los papeles en mi maletín con una calma que tardé algunos días en entender. No era alivio exactamente. Era algo más parecido a la claridad que llega cuando uno deja de cargar el peso de una confianza mal depositada. Los 15 millones llegaron a la cuenta 4 días después. No lo celebré esa noche. Me fui a casa, calenté algo de comer, y me senté frente a la ventana durante un rato largo pensando en lo que 11 años de lealtad ciega le habían costado a mi capacidad de ver con claridad. Rodrigo no me había engañado de repente. Me había engañado gradualmente, construyendo cada capa de confianza como quien construye paredes, no para proteger al que está adentro, sino para que el que está adentro no vea lo que hay afuera. Lo que más me quedó de todo aquello no fue la cifra, ni la traición, ni siquiera la satisfacción de haberlo expuesto. Lo que me quedó fue una pregunta que sigo haciéndome: ¿cuántas veces confundimos la lealtad de alguien con nuestra propia necesidad de no revisarla? ¿Cuántas veces dejamos de hacer preguntas porque las respuestas podrían complicar algo que nos resulta cómodo? Y ahora te la dejo a ti: ¿hay alguien en tu vida a quien le has dado una confianza que nunca has revisado? No porque confíes ciegamente en esa persona, sino porque revisar implicaría enfrentar algo que preferirías no ver.